Muy bien, estamos con la presentación de todos los martes para compartir con Hugo acá algunas informaciones, analizar un poco algunos temas, ¿no? La temática, por supuesto, política, que también, ha generado algunas repercusiones los anuncios que realizó el ministro Massa y también candidato a la presidencia por el oficialismo. Yo no sé si en parte nos viene a complicar un poco toda esta cuestión de los anuncios a las provincias y a los municipios, ¿no? Porque como yo decía hace un rato, él dijo que cada provincia y cada municipio se haga cargo del pago del bono, de la suma fija. Bueno, acá en Crespo hay una movilización en este momento, Hugo, así que vamos a actualizar un poquito la información. ¿Cómo Exacto. te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, recordemos, ministro Massa hizo algunas definiciones con aumentos de suma fija para el sector público. Uh-huh. Incremento en las asignaciones familiares, también incrementos para el sector privado, pero eso en el ámbito nacional. Sí. Lo que vos decías recién. Las provincias y los municipios analizan por su cuenta la situación. En la provincia, el gobernador Bordet dijo, mire, nosotros estamos con las paritarias cumpliendo a la inflación como se está dando y vamos a seguir negociando. Hasta aquí no hay suma fija con los sindicatos provinciales. Ajá. Además reconoció o se señalaron en los últimos días recategorizaciones de más de 5.800 empleados públicos. En el Consejo General de Educación también hubo titularizaciones en los últimos tiempos, que es otro tema que habitualmente el empleado público requiere, que es el hecho de la estabilidad y las cuestiones de transparencia en cuanto a los cargos, cómo se van transformando en permanente o se van titularizando. Uh-huh. En Crespo, recordemos que los empleados municipales tienen una paritaria, como se están haciendo en todos lados, paritarias de corto plazo, a 2-3 meses. Aquí hay una paritaria del 24%, julio, agosto, septiembre, 8% de aumento cada mes. Sí. En este momento hay una movilización frente a la municipalidad, unas 80 personas aproximadamente, sobre todo empleados que tienen que ver con la salida a la calle, los de los servicios, barrenderas, empleados de obra pública, que estaban movilizándose, algunos de oficina de la municipalidad que se han movilizado. Y el pedido concreto que hacen es que ante la devaluación que generó después de las PASO el gobierno nacional, presionado fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional, el 20%, que generó una escalada de precios que está por fuera de todo lo previsto en paritarias, piden un bono para Crespo. Ajá. El pedido es 100.000 pesos. 100.000 pesos. A negociar. Pedimos 2, 3 veces, negociamos lo que se pueda. De una vez, de 2 veces, pagarlo en términos a negociar. ¿Cuál es el conflicto en este momento? Que no los están recibiendo. Ajá. La jornada de ayer, la secretaria Noelia Gote se presentó una nota con el pedido formal de hacer una reunión para tratar el tema. Desde el Ejecutivo le dijeron que no va a haber novedades. Bueno, hoy se movilizaron. Están en asamblea de empleados del sindicato, y en esa asamblea, hecha frente a la municipalidad, pidieron que sean recibidos. Bien. Una de las podríamos decir, uno de los enojos es que salió una empleada desde la sede municipal a decirles que ningún funcionario los va a poder atender, porque no está en agenda hoy de las actividades de ellos. Entonces dijeron, bueno, por lo menos que hubiera salido algún secretario, algún director, alguien del gabinete, a hablarnos y decirnos algo, y sobre todo a ofrecer, si no se puede hoy, será mañana, será después de hora, digamos, este es un poco el tema, el planteo que hay. Ajá. Así que, está en pleno desarrollo este conflicto. Dicen que plata hay, de hecho la municipalidad tiene actualmente un superávit interesante de dinero. Pagar unos 30.000 pesos, un tercio, en este mes, por ejemplo, de ese bono que se pide, sería alrededor de 15 millones de pesos aproximadamente. Dicen, hay mucho más que esa cantidad de dinero en la municipalidad. Bueno, a ver, algo para resolver esta cuestión. En un sector como el de los empleados municipales, que en promedio la planta transitoria no pasa de 130 a 140 mil pesos, y la planta permanente, en promedio,
está en el doble aproximadamente, 240, Sí, 250 mil sí, pesos. sí, sí, sí. Sueldos que hoy no alcanzan para mucho. Habrás visto, por ejemplo, el fin de semana en paralelo habíamos estado poniendo lo que es la canasta familiar en nuestra localidad, y la voy a Ajá. buscar acá para Dale. recordarla porque no tengo el recuerdo del número concreto, pero para julio, por ejemplo, se necesitaban 250 mil pesos para una canasta básica total. Básica, claro. ¿Mm? O sea, todos los alimentos y todos los bienes y servicios. 114 mil en julio para la canasta de indigencia, que es la canasta alimentaria. Ajá. Eso en una familia tipo de Crespo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. Bueno, hay gente que está en 120 mil en la municipalidad, por ejemplo. ¿Mm? Claro. Así que, bueno, es toda una situación. Conflicto en desarrollo, como se dice habitualmente en nuestra profesión. Hay que ver cómo termina la jornada y cómo sigue esta situación en los próximos días. Obviamente hay una tirantez, desde el gobierno municipal, y esto ya es una interpretación mía desde del análisis político, a ver cuánta gente reúne el sindicato con la cual presionar. Y desde el sindicato, bueno, hasta dónde pueden estirar el conflicto para poder obtener ese bono adicional. ¿Unos 50 más o menos puede ser que haya habido? 50, a ver, yo no los conté, no sé. 60, 70, entre 50 y 70 por ahí podía haber. Bien. Depende en qué momentos se juntaban, pero había muchas barrenderas, mujeres barrenderas sobre todo, empleados de la parte de residuos, de reciclado, trabajadores del área de obras públicas, digamos, más que nada gente que está en la calle habitualmente, los Bien. empleados no de oficina, sino empleados de la atención en la vía pública, sobre todo. Bien. Así que eso es lo que está pasando en este momento en Crespo, obviamente totalmente atravesado por la coyuntura política, digamos. Obviamente. La dirigencia del sindicato es masivamente peronista, la movilización es más fácil. Sí. Hacérsela cuando el que gobierna es del otro lado. Exacto. Es más fácil movilizar, eso. Exacto. Pasa en todos lados, no es nada del otro mundo. Pero como decíamos, hablando con respecto con la gente ahí que estaba en ese lugar, cuando uno tiene problemas de bolsillo y estás en una situación de coyuntura política electoral como esta, bueno, que me resuelvan el problema de bolsillo. Y quien quiera jugar en la política, claro, que lo haga. A ver, no me interesa para quién estoy jugando, sino que me metan la plata en el bolsillo. Un poco es lo que claro plantea desde esa perspectiva. Bueno, acá me agregan que el arreglo antes de las PASO fue del 8% agosto, ajá, 8% septiembre, y sobre lo aumentado, y con el sueldo de octubre 8% más, dice. Y después de la devaluación queremos el bono. Exacto. Están aclarando. Exacto. Agosto, septiembre, octubre. Yo creo que había dicho julio, agosto, septiembre. Bueno, agosto, septiembre, octubre, ajá, los 3 meses con el 8%. Está aclarado entonces el tema. Bien. Y entonces el bono o la suma fija, después justamente la devaluación que desacomodó obviamente los números. Que es lo que está pasando en otros lugares. Bien. Vamos a seguir en el tema político. Fin de semana, la semana anterior, digamos, declaraciones de una candidata de La Libertad Avanza en la provincia, Mariela Weimer, candidata a viceintendenta en la ciudad de Ramírez, que había reivindicado a los militares. Sí. Refiriéndose a lo que, bueno, desde La Libertad Avanza llaman la casta política, están hundiendo un país tan rico y tan poderoso como Argentina. Tenemos todo para estar bien. Tenemos 40 años de democracia del señor Alfonsín, que por qué en vez de darnos 40 años de democracia no nos dio un año de democracia y 40 de milicos y estaríamos mejor. Sí, sí. No habría tanta droga, no habría tanta delincuencia, no habría tanta inflación, no habría tantos planes sociales para las mamás solteras. Hay muchas mujeres que tienen hijos por un plan social porque hasta ese punto han llegado. Bueno, primer detalle. Y esto hace rato que se ha investigado. Digamos, esta señora ha dicho varias cosas que son algunas discutibles y las otras son directamente falsas. O sea, ajá, su sentido común no tiene nada que ver con la realidad. Primero, la de las mujeres que tienen hijos por un plan social. Cuando se ha analizado científicamente, se ha encontrado que familias o mujeres con
más de 4, 5, 7 hijos, donde uno podría suponer que los están teniendo para aumentar el plan social, no pasan del 1 a 2% del total del universo de mujeres que reciben planes sociales. No es estadísticamente relevante. Y ahí tendrías que ir a analizar caso por caso cómo es esa familia numerosa. Claro. Si tiene que ver con el plan social o no, o tiene que ver con otras situaciones. Pero no pasa del 1 o 2%. Así que esto de que tienen hijos y con eso cobran, pero además no cierra la cuenta. Porque, digamos, es más complicado tener el hijo y después tener que mantenerlo que la plata que te están dando. Sí. Que en cualquier momento sube un Milei al gobierno y tarde o temprano te la va a sacar. Sí. No siempre va a ser peronismo. Sí, es digamos. un poco un aspecto, digamos, es a modo de referencia, pero por lo general en los discursos se tiende a generalizar. Exacto. Bueno, pero claro. pero reitero, no es un porcentaje alto. Claro. Y hay estudios hechos específicamente para ver, porque no es solo el comportamiento ese, sino en general el comportamiento de las personas que tienen planes sociales. Y uno de los aspectos es si aprovechan cada hijo para acumular. Pero además, en términos económicos, tener un hijo es mucho más complicado que cobrar 50.000 o 40.000 pesos más de plan social. Exacto. Es una cosa mucho más compleja. Entonces, y la persona que está recibiendo eso tiene mínimamente luces como para darse cuenta de esas cuestiones. Hay detrás de todo esto, y dicho por una candidata a viceintendenta, es grave. Claro. Porque si ella llega a gobernar, va a tener que atender situaciones de asistencia social, y con esa mentalidad, ¿cómo va a aceptar? ¿Cómo va a ver? Acá hay mucho de aporofobia, es decir, la fobia al pobre, Claro. al cual se lo estigmatiza con una determinada característica. No le gusta laburar y tienes hijos para cobrar planes sociales. Y que son todos iguales. Y son todos iguales. Claro, sí, y marrones. No blancos ni negros, pero marrones. Detrás de todo esto hay mucho de eso. Ajá. Después dice, no habría tanta droga, no habría tanta delincuencia. Vamos a aclarar un detalle. Durante la dictadura, los medios de prensa, la delincuencia siempre existió. Y en la dictadura fue un proceso muy grave en el cual, sobre todo durante el período de Videla, entre el 76 y el 79, cayó un 30% el nivel de ingreso de los trabajadores y se incrementó el nivel de subempleo, de desempleo y subempleo. Eso te genera un conflicto social que además estaba fuertemente reprimido con los militares y los Falcon Verdes en la calle, las dos cosas en la calle. Por lo tanto, la delincuencia y la microdelincuencia existieron y empezaron a desarrollarse desde ese momento. ¿Qué pasaba? Los medios tenían prohibido o podían tener graves problemas si desarrollaban con tranquilidad y dentro de la libertad de expresión la información policial. A esto agregale que los medios que estaban con el gobierno no querían desarrollar la información policial. Esta es una cuestión muy habitual. La prensa hegemónica, pro-militar en aquella época, pro-derecha en general, cuando llegan gobiernos populares o democráticos, de pronto descubren la sección de policiales y empiezan a poner todos los crímenes que se producen. Eso está demostrado que lleva inevitablemente a que las personas empiecen a tener una sensación de inseguridad mayor. No había sensación de inseguridad en la dictadura militar, de inseguridad pública habitual. Sí estaba la sensación de inseguridad política, en cualquier momento te llevan. Algo habrá pasado, algo habrán hecho. Por la duda quédate en el molde, porque fulano de tal desapareció y no se sabe dónde está. Mengano volvió y cuenta horrores. Eso también es parte de la inseguridad, pero una inseguridad más de tinte político. No había tanta inflación. Los gobiernos militares, si tomamos desde Onganía hasta el terminar la dictadura militar de Vignone, cambiaron 2 veces la moneda. El peso ley 18.188 le quitó en el año 1969 2 ceros a la moneda. Estamos hablando de la época de Onganía, Levington, Lanusse, no me acuerdo bien cuál años eran esos. O sea, gobierno militar. Inflación,
En la moneda histórica creada por Roca en 1880 y pico, le sacó 2 ceros, el peso moneda nacional. Y después, y duró 2 meses, 2 años nada más, Vignone, en 1983, dentro de la dictadura, sacó 4 ceros para crear el peso argentino, que fue el que menos tiempo duró, porque fue de los 33 al 85, y el 85 estuvo el plan austral. Claro. O sea que con gobiernos militares se sacaron 6 ceros. Inflación había. Inflación había. No fue la hiper del 89, pero había inflación. Después, la droga. El tema de que no habría tanta droga. En 1980 se produjo un golpe de Estado en Bolivia, donde asumieron el poder 2 militares muy nefastos, García Mesa y Arce Gómez. Uno fue presidente y el otro ministro del Interior de este país. El golpe de Estado estuvo apoyado por la CIA y por el gobierno argentino. A partir de ese momento, Bolivia, con este gobierno militar, se transformó en un importante lugar de producción y de paso de cocaína. Y Argentina se transformó en país de paso de la cocaína. Por la misma época los militares, 1980 era la dictadura militar, por la misma época los militares argentinos le crearon un puerto franco en Rosario a Bolivia. Por ahí empezó a salir hacia Europa, hacia Marsella, hacia el Mediterráneo y también obviamente hacia Estados Unidos. Ahí comienza, con ese golpe de Estado sostenido desde la CIA y el gobierno argentino, el gran proceso de inundación de cocaína sobre el mundo occidental. Eso ocurrió en tiempo de los milicos. No lo sabe mucha gente, está escrito en libros, por ejemplo, de un ex agente de la DEA, del Servicio Antinarcóticos de Estados Unidos, que se fue asqueado por lo que veía. Escribió un libro en el que habla precisamente de toda esa situación. Este hombre empieza a darse cuenta cómo la droga a nivel internacional empieza a ser manejada desde los centros de poder occidentales, sobre todo los sectores financieros, la CIA, los aparatos militares industriales de Occidente, y ese golpe de 1980, auspiciado por el gobierno militar argentino, fue clave para todo el proceso posterior. Bien. Así que cuando hablamos de que no había droga, empezó con esa etapa. Y el personaje nefasto de la dictadura militar argentina que propiciaba todas estas cuestiones fue Emilio Eduardo Macera, el vicealmirante, comandante en jefe de la Armada, y el más sanguinario de todos los militares que estuvo en ese momento de las juntas militares. Bueno. O sea que cuando hablamos de que no hay droga... Con esto refutar las declaraciones, ¿no?, de la candidata. Sí, resulta grave escuchar, ¿no?, muchas veces a los candidatos que vienen con un discurso como que nacieron ayer, ¿no? Y terminan confundiendo al electorado, ¿no? Porque no saben de la historia, entonces dicen estas cosas, ¿no? Y hay 2 o 3 que les hacen un poquito de ruido, ¿viste? Los ovacionan y creen que son grandes políticos. Sí, y la verdad que dejan bastante que desear esto, ¿no? Exactamente. A ver, cuando uno hace una crítica de los años de democracia en la Argentina, y esto ya es una opinión personal, obviamente hay que criticar a la dirigencia política, pero entiendo que ¿por qué? Porque terminaron aceptando la agenda impuesta por la dictadura militar, es decir, por el tándem Fuerzas Armadas, Martínez de Oz. El plan económico con el gobierno militar. ¿Qué es lo que pasó? Viene la democracia y los militares vuelven a los cuarteles. Sí. Son reemplazados por la dirigencia política. Pero el plan económico sí es el que termina imponiéndose. Un dato, 1977 el gobierno de Videla y Martínez de Oz establece la nueva ley de entidades financieras, que permite al sector financiero hacer a partir de entonces los grandes negociados que periódicamente llevan al país a la crisis. Esa ley nunca se reformó, ni se eliminó, ni se creó otra ley de entidades financieras. Claro. Al contrario, ahora tenés un candidato, el de esta persona que habla desde Ramírez, que dice voy a terminar con el Banco Central, porque emite. Pero el Banco Central tiene otra función, que no es solamente la de emitir dinero.
podemos discutir en un momento dado también cuestiones que tienen que ver con la inflación y en qué medida la emisión de dinero tiene que ver directamente con la inflación o no. El Banco Central emite, pero además regula las actividades financieras. Vos eliminás el Banco Central y lo único que haces es poner a los zorros financieros a cazar con mira telescópica dentro del gallinero de la sociedad argentina. Claro. Negocio asegurado. Así que esas son otras cuestiones que también están dando vuelta en estos temas. Reitero, la cuestión con el tema de la dirigencia política. Me parece que si vamos a hacer una crítica en serio, la crítica en serio tiene que ver con por qué se mantuvo en líneas generales los ejes centrales de la dictadura militar. Los aspectos financieros, económicos, las desregulaciones, se profundizaron en tiempos de Menem, por ejemplo, los negociados con las privatizaciones, todo eso. Eso no se ha tocado hasta ahora, Hugo. No, ¿por qué? Porque uno decía, bueno, el kirchnerismo, ¿qué cambió? Y el kirchnerismo lo que hizo sobre esa matriz neoliberal, como se la llama habitualmente, o de acumulación financiera que tuvo el país desde el 76 para acá, lo que hizo el kirchnerismo es cobrarle impuestos a sectores de ingresos medios y altos para redistribuir después hacia la población y sobre todo usando temas como los subsidios a la energía, la población más vulnerable, los subsidios a las asignaciones universales, etcétera. Pero al no tocar el régimen de acumulación del sistema, la base de acumulación del sistema, lo único que hiciste es sacarle un poquito de plata a los poderosos, que es el problema que ellos quieren. Ellos no quieren seguir pagando sus impuestos, quieren quedarse con ese dinero, para redistribuir un poco mejor hacia abajo. Bien. Pero no cambiaste la matriz productiva del país, que sigue siendo altamente dependiente de la exportación primaria y de la producción primaria y fundamentalmente de los negociados financieros. Argentina se desindustrializó desde el 76 para acá de una manera masiva. Y si vos vas a un proceso de dolarización, lo vas a empeorar aún más a la situación. Claro. Y cuando vos tenés una sociedad en una depresión económica constante, con una moneda que no es la tuya, sino que es el dólar norteamericano, y que por lo tanto toda tu actividad económica y toda tu productividad va a estar atada a la productividad de Estados Unidos, desde ya sabés que vas a perder siempre. Claro. Tus empresas no van a poder competir con esa productividad. Es como atarse lo mismo al yuan de China. No vas a poder competir con la productividad china. Bien. Pero además, iba a decir, si vos tenés un problema generalizado en la sociedad de desempleo alto, etcétera, lo que te queda es la economía informal. Y en la economía informal es precisamente el tema de la droga. Países como Ecuador, países como Colombia, países como El Salvador, Colombia, un problema histórico que no tiene que ver con el dólar, pero Ecuador y El Salvador, países que dolarizaron, no se sostendrían en lo poco que se sostienen si no existiría una economía subterránea de la droga. Y en Argentina la economía subterránea de la droga, si triunfa la dolarización y todas estas cuestiones ¿cómo es ajuste salvaje que se están planteando, va a ser transformar a todo el país en lo que hoy es Rosario. Y eso es Colombia. Y eso es Ecuador, donde acaban de matar en la campaña electoral a un precandidato, a un candidato a la presidencia, los narcotraficantes ecuatorianos. Eso sí, el país no tiene inflación. Ahora, bancate vos, como familia, una economía que es prácticamente equivalente al PBI oficial donde está la droga, que no vas a ser ajeno, porque te va a entrar por los hijos, por los nietos, y vas a tener ese problema. Bueno, esa es un poco la cuestión a la que uno puede terminar yendo en esta situación. Escenario preocupante, es un escenario preocupante. Así es. Bueno, ¿dejamos por ahí? ¿Dejamos por acá? Dale. Por ahí la próxima semana podemos ahondar un poco más en la cuestión más nacional.
a ver cómo estás viendo este tema de cómo va creciendo Milei. Vos sabés que hay analistas internacionales que ya están diciendo que se va a ir de un populismo a otro populismo. Se está hablando de esto, ¿no? Bueno, populismo de izquierda o populismo claro, de derecha, exacto, digamos. Exacto. Esto de repartir por Ajá. izquierda, como haría el kirchnerismo, a Claro. no repartir y jugar un poco al estilo Trump, Ajá. que sería el populismo de derecha. Pero bueno, hay que analizarlo, no tenemos el tiempo. Dale. Una sola frase no alcanza para hablar, sino al contrario, abriría toda una polémica que después no Dale. sabés cómo cerrar. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Gracias, muy amable. 21 minutos.